Las opiniones, comentarios y puntos de vista expresados en este podcast pertenecen únicamente a los emisores y no reflejan necesariamente la posición, valores o creencias de los conductores, colaboradores o del equipo de producción. El contenido compartido tiene fines informativos, reflexivos y de entretenimiento, y no debe interpretarse como consejo profesional, legal, médico o financiero. Cada invitado es responsable de sus propias declaraciones, experiencias y perspectivas. Se recomienda a la audiencia ejercer su propio criterio al escuchar los temas tratados. Coffee Lovers, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este miércoles. ¿Qué creen? Con este episodio cerramos nuestra primer temporada de Cafecito Sí o Qué. ¡Aplausos! Y estamos súper contentos porque en este cierre tenemos a un invitado que les va a encantar su participación y ya lo verán por qué. Abraham, ¿cómo estás? Hola, qué gusto estar una vez más con ustedes, un miércoles más y un miércoles muy especial, muy especial, porque justamente cerramos la primera temporada, 25 episodios juntos, 25 semanas juntos. Qué gran experiencia y se vienen cosas bien interesantes porque gracias a ustedes y gracias a ustedes tendremos temporada 2. Sí, yo podría decir, voy a agregar algo, que qué bonita y qué fácil manera de aprender de la gente. El tener invitados cada semana, la verdad es que creo a nivel personal a mí me ha traído mucho aprendizaje, me ha traído nuevas formas de ver cosas y eso creo que siempre se va a agradecer. Así que gracias Diana, gracias Abraham por este espacio, por esta oportunidad y por seguir juntos en este proyecto. ¡Qué bonito! Y para cerrar con broche de oro la temporada tenemos un invitado súper especial, justamente hablando de cuánto hemos aprendido a lo largo de estas 25 semanas, a lo largo de esta temporada. Hemos cambiado muchísimo, personalmente he cambiado muchísimo. Hace 25 semanas no existía la más remota posibilidad de que existiera una mascota en esta casa. Hoy hay una mascota en esta casa. Y fue gracias a un invitado. Y fue gracias a un invitado, claro. Y qué mejor manera de cerrarlo que con una persona que para mí es muy especial, un mentor, una persona a la que admiro, a la que respeto muchísimo, una de las personas más cultas que he conocido y que seguramente voy a conocer a lo largo de mi vida. Mercadólogo, politólogo, entrenador de medios, y hace de todo. Creo que nada más le falta vender carnitas los domingos, pero como no come carne, no lo hará. Marcelo Torres Llamas. Gracias. ¡Bravo! Bienvenido, Marcelo. Gracias. Muchas gracias. Estoy muy emocionado. Felicidades por estos 25 episodios. No sabía que llevaban tanto. Felicidades por haber dado tu brazo a torcer y que está aquí Carlota. La verdad, es muy lindo saber que este proyecto... Creo que estoy muteado. No, estoy bien. Es muy bueno saber, la verdad, que este proyecto pues les está dejando no solo la posibilidad de compartir, sino transformación personal. Eso está espectacular, qué bonito. Sí, muchas gracias. Y bueno, quisiéramos empezar, Mariana tiene un montón de preguntas porque además... Como siempre. Es un episodio que hemos esperado mucho, invitado que más tiempo hemos tenido en la lista de invitados. Eres tú, ¿no? Porque desde que empezamos a planear... Sí, me ganaste esa información, porque así lo iba a decir. Wow, casi ni me están metiendo presión, ¿eh? Pero es que sí, Marcelo, bienvenido. Yo pues te conozco poco, sin embargo, lo suficiente a través de otros, a través de tu forma, de tu manera de mostrarte, al menos en el trabajo. Y te puedo decir que lo que se escucha, lo que proyectas en la empresa, la verdad es que es fácil sentirte. Gracias. Eres alguien que creo que proyecta mucha tranquilidad, nobleza, la verdad es que tienes luz y es un honor tenerte aquí porque si bien dice Abraham, yo recuerdo que creo que la primera persona que él puso en la lista, porque en algún momento hicimos un ejercicio de que cada quien pusiera sus invitados posibles invitados, tú fuiste el número 1 en su lista. Y siempre es que tienen que conocer a Marcelo, es que no sé qué, bla, bla, porque esto empieza antes de que que yo ingrese a SM. Total. Entonces yo ya tenía el gusanito de Marcelo. Y yo ni se diga, ¿eh? Uf, ¿sí? ¿Desde cuándo? Entonces es un honor tenerte aquí y bueno, pues empecemos. Justamente hablando o montándonos un poquito en la parte profesional, lo que yo veo es que eres un gran líder dentro de la empresa.
Y para mí siempre ha sido una posición de admiración. El simple hecho de liderar y de ser un referente y de ser un ejemplo para otras personas y que seas como un modelo a seguir que pueda transformar y ayudar a otros a hacer o a encontrar su mejor versión en la parte laboral, creo que es de mucho valor, de mucha valentía. Y yo sé que como un líder joven, además, y que lo que decías, se ve que te gusta el conocimiento, que eres alguien que siempre está en constante aprendizaje, que no se queda como atorado y que siempre vas por más, seguramente la tecnología te suena y te ha venido sonando desde hace tiempo. Entonces, mi pregunta sería, o va encaminada hacia la tecnología. Si quieres, empezamos como por la parte laboral y luego nos vamos a la parte personal. ¿Qué impacto o qué es la tecnología para ti, Marcelo Torres? Empezamos por las preguntas fáciles. No, de entrada, gracias. Yo también tenía muchas ganas. No he hecho mi tarea, no he visto los 25 episodios, pero créanme que ya sé qué voy a hacer mañana. Las próximas semanas. Exacto. No, de corrido, para que valga. Para muy bien. compensar la falta. Maratón. Exacto. Binge watching. Pero muy honrado y muy agradecido con sus palabras y emocionado también de poder sumar a este proyecto, que sé que les mueve desde adentro. Lo sé por lo que me han dicho, por lo que hemos podido compartir en otros espacios. Y me hace muy feliz, de verdad, ser parte de un proyecto así. Y entrando al tema que dices, mi forma de ejercer un liderazgo o mi forma de pararme profesionalmente frente a un equipo de trabajo sí que ha coevolucionado con mi entender de la tecnología, ¿no? Y sí lo podríamos juntar, porque en términos generales, yo desde muy chavillo empecé liderando equipos circunstancialmente y en ese proceso no siempre lo hice bien. O sea, yo sí hubo momentos en los que no era un buen líder y era enojón y era demandante y es interesante porque ni siquiera es que sea perfeccionista. O sea, hay líderes que son muy demandantes porque son muy exigentes consigo mismos, son muy exigentes con los demás. Yo no, yo soy el flojo más trabajador que conozco. O sea, en general yo podría no hacer nada por meses y me la pasaría muy bien. O sea, para mí el trabajo no es un lugar donde yo me reafirmo como persona, es a través de las interacciones que el trabajo promueve donde me reafirmo como persona. Para mí justamente mi trabajo es el pretexto para crecer con otros y ayudar a otros a crecer y que ellos me ayuden a crecer, pero la acción productiva propiamente para mí es secundaria y por lo mismo he trabajado en ONGs, he trabajado en editoriales, en agencias, en empresas de tecnología, en gobierno. Yo podría estar vendiendo carnitas los domingos, pero no coman carne. Porque da igual la acción productiva. Para mí lo importante es que la acción productiva es, de hecho, el espacio de interacción social por antonomasia, sobre todo en el mundo como lo entendemos hoy, ¿no? ¿Te autonombras o te identificas con la palabra líder? Sí, creo que es algo que he trabajado. O sea, he leído muchos libros de liderazgo y creo que todos somos líderes de alguna manera, ¿no? O sea, todos somos líderes y una de las preguntas más importantes que te tienes que hacer es cómo es tu estilo de liderazgo. O sea, tú lideras en tanto eres parte de una comunidad y en tanto esa comunidad es dinámica, llega un momento en el que todo el mundo tiene que ser quien esté al frente. O sea, en mi visión, en una sociedad compleja y dinámica, los problemas varían y las capacidades, habilidades y sensibilidades varían y por ende hay momentos donde es mejor alguien y es mejor otra persona y hay veces donde alguien más analítico puede ejercer mejor el liderazgo. No es como en un barco, que en un barco solo una persona puede manejar el timón, ¿no? Sí, que los roles están muy establecidos. Muy establecidos. Para mí todo el mundo puede ejercer un liderazgo. A mí me toca ejercer un liderazgo formal en el empleo en el que estoy, pero también ejerzo formas de liderazgo informales en mi familia, con mis amigos. Siempre estoy tratando de promover espacios de interacción y también participo de otros espacios y en esos espacios no soy líder en el sentido convencional. Entonces yo sí me veo así y creo que todos se deberían de ver así porque al final, y para no extenderme demasiado, el liderazgo no es otra cosa que ser corresponsable y asumir tu parte de la chamba. O sea, el que no se asume líder es el que no cree que no es corresponsable. Es responsable en el sentido de a mí me toca mi trabajo y tan. Yo vengo, abro mi compu, hago mi chamba, saco lo que me toca y me voy. Eso es ser responsable y tampoco está mal. Es válido ser responsable. Pero el líder siempre es corresponsable, siempre entiende que entre todos se echan para adelante lo que estén haciendo, ¿no?
Claro. Oye, Marcelo, y entre, esta gran responsabilidad que tú tienes de liderazgo y de empujar a tu equipo y de impulsarlos y de inspirarlos, yo creo que no es nada fácil lograr como esta dualidad entre la manera tradicional de trabajar o lo que hace años se conocía como empuje para tu equipo y hoy en día, cómo logras involucrar la tecnología a modo de que no sea, en lugar de un beneficio, algo perjudicial, porque sabemos que también trae desventajas la tecnología. Claro, y gracias por recuperar esa línea de pensamiento, porque ya se me andaba yendo de la pregunta de Mariana. O sea, decía que para mí el tema de la tecnología sí me había ayudado a fortalecer o desarrollar ciertos esquemas de liderazgo, porque, claro, la disrupción tecnológica, una pregunta que ya es hasta cliché, pero sigue siendo válida, es la disrupción tecnológica nos obliga a preguntarnos qué es lo que nos hace humanos, ¿no? Entonces, se suponía yo, cuando di mi primera charla de inteligencia artificial fue en 2018, y en 2018 se suponía, y había un estudio de Oxford muy famoso que hoy en día ya no aplica, que decía que la nueva IA iba a ser buenísima haciendo trabajo repetitivo, pero el trabajo creativo iba a ser propiedad de los humanos. Y hoy en día nos damos cuenta que de hecho los esquemas predictivos de los grandes modelos de lenguaje son bastante buenos para hacer lo que se considera trabajo creador o generador o creativo. Entonces, para mí la tecnología sí que representa eso, pero también hay una metáfora que me gusta mucho y que tiene que ver exactamente con lo que dices, y es la de Prometeo, ¿no? En la mitología griega, Prometeo era este que fue y le robó a los dioses. Prometeo era el hermano de Epimeteo, y Epimeteo era el encargado de darle a cada una de las especies sus atributos. Tú tienes garras, tú espinas, tú te camuflajeas, tú sabes rico, etcétera, ¿no? Y al humano no le da nada, y entonces Prometeo va y roba el fuego, que se entiende como metáfora de la inteligencia o de la de la técnica, y entonces el humano, en tanto no tiene de suyo ninguna capacidad especial, lo que tiene es el fuego de los dioses, que es la razón. Entonces, bajo esa lógica, yo sí veo en la tecnología la expresión de eso. Nosotros no tenemos escamas, pero tenemos martillos, o no tenemos veneno, pero tenemos ropa para cubrirnos. Entonces, la tecnología nos hace humanos, pero, y aquí sí entra el twist, sí te toca a ti reflexionar, porque no somos creadores de la tecnología. El grueso de la tecnología que utilizamos nos es dada. Y entonces, el líder que solo usa tecnología, o el colaborador, o el humano que solo mete tecnología en su vida sin pensar cómo esa tecnología le va a cambiar, yo creo que entonces se está perdiendo la posibilidad de conformar una vida en sus propios términos. Entonces, para mí la tecnología es disruptiva, y podemos ahorita hablar más a fondo de que si va a quitarnos de la chamba a todos y demás, vale igual la pena darle una vuelta por allá. Pero en términos generales, te tienes que preguntar cuál es el rol de la tecnología. Y ahorita quisiera sacar el tema de WhatsApp y quiero hablar de ese tema más a fondo. Ay, justo. Pero a ver. No, adelante, porque se te va a ir. Sí, se me va a ir, ya sé. Te quería compartir, Marcelo, que cuando empezó la tecnología a ser como más... Se empezó a volver un tema incluso de dependencia emocional para mucha gente. Esta parte del WhatsApp, yo viví enojada mucho tiempo con la tecnología, sobre todo con WhatsApp, porque cuando empecé a ver que había equipos en tema de trabajo y personas que se sentían con el derecho a buscarte o a pedirte cosas a cualquier momento del día, y que incluso era como un compromiso a responder inmediatamente, y yo lo empecé a sentir de una manera tan invasiva Y agresivo. Y además que también el WhatsApp creo que se ha transformado y ha cambiado incluso muchas formas en las relaciones y en las interrelaciones. Esta manera como de poderte comunicar con cualquier tipo de lenguaje, que se ha perdido, y también se ha distorsionado el respeto a través del lenguaje, porque antes un jefe o algo, si te tenía que buscar, había horarios marcados, había formas, había vocabulario incluido en las formas. Y ahorita en WhatsApp cualquiera te dice lo que sea y se siente con el derecho y con la... Ni siquiera hay filtros, ¿me explico? Ya como que se lanzaron, y yo decía, qué enojo, porque ¿por qué creen que por el simple hecho de que exista la herramienta y que el mensaje lo voy a recibir en cierto momento o de manera inmediata, yo tengo que responder ante eso? Y algo que me ha funcionado a mí es como pensar cuando llega un mensaje porque yo me empecé a sentir adicta también a esta parte, ¿no? Y no me atrevía a no contestar inmediatamente. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Me estoy saliendo de mí? Y ese era como otro enojo conmigo. Hasta que empecé a pensar como, tu tiempo no es mi tiempo, ¿no? Y yo voy a contestar en mi tiempo, porque no son los mismos tiempos. Entonces,
mi pregunta ahí sería, ¿tú cómo has vivido esta parte? ¿Has notado esta distorsión? ¿Has notado cómo ha afectado en tema de relaciones interpersonales? Totalmente. Y me iría también un poquito más atrás, no hasta los griegos, pero sí a la época de la lavadora. La tecnología siempre va a transformar las relaciones humanas y las relaciones sociales, no importa cuál sea la disrupción, ¿no? Los dos casos arquetípicos son la píldora anticonceptiva, que cambió la manera como la mujer se reafirmaba, ¿no? Las teorías feministas hablan del trabajo productivo y reproductivo y tal. Es una tecnología la píldora anticonceptiva. La lavadora y el dishwasher, en el caso de Estados Unidos, también transforman mucho de cómo te relacionas, porque claro, si ya no estás pasando tantas horas lavando, entonces, ¿qué vas a hacer con ese tiempo extra, no? Claro. Entonces, no hay tecnología que no afecte la manera como nos relacionamos. Yo pasé mucho tiempo muy enojado con WhatsApp. ¿También? ¿No? Igual, pero de verdad, años, tal vez un par de años. Y en la pandemia me acuerdo mucho que estaba con unos amigos muy queridos que ojalá estén conectados viendo esto. Y estamos en la Marquesa. Y yo les decía, ¿se dan cuenta qué es lo que hace de WhatsApp WhatsApp? Y les decía, el diseño del Customer Journey, metido en el tema de tecnología por muchos años, es la primera aplicación de mensajería que era opt-out. Todo el mundo te podía sumar y tú tenías que sacarlos. Todas las demás, Messenger, ICQ, todas las demás, tú tenías que aceptarlas. Y lo único que cambió y que generó el crecimiento exacerbado de WhatsApp fue la primera en la que todo el mundo te podía agregar y mandar mensajes y tú tenías que decidir sacarlos. Y está muy estudiado por los economistas conductuales que la gente no hace opt-out. En general la gente se queda con el default, most of the time. Y el ejemplo por antonomasia es uno de Dan Ariely, que dice que si tú a la hora que sacas tu licencia de conducir en automático eres donador y tienes que salir de ser donador de órganos, las tasas de donación son de 80-90%. Si tú tienes que poner que quieres donar órganos, las tasas son de 10-20%. La gente no hace opt-out. Entonces WhatsApp diseña un flujo que maximiza su modelo de negocio, pero que resulta absolutamente invasivo porque no solo ya cualquiera puede atender directamente a mi atención o llegar directamente a mi atención, sino que espera que yo le responda inmediatamente. Entonces yo mucho tiempo y 2-3 veces intenté salirme de WhatsApp. Pero sí ha evolucionado porque ahora lo veo más con los ojos de lo que les decía al principio, que es cómo yo diseño mi relación con la tecnología, entendiendo, y con mi papá lo hablaba muchas veces. Yo me quejaba de WhatsApp y me decía, yo todos los días en la mañana le hablo a tus tías, ¿no? A sus tías, que de hecho son mis tías abuelas, les mando un mensaje todas las mañanas por WhatsApp y para ellas eso es muy valioso y muy significativo. Entonces, he tenido que madurar como quien ya decidió que tener un perrito está bien y he tenido que cambiar mi perspectiva sobre esto en el camino, ¿no? Sí, como todo, yo creo que tienes que encontrar tu manera de poner límites, o sea, desde ti, es cómo me voy a relacionar yo con esta tecnología, y qué voy a permitir y qué no voy a permitir, y qué no puedo dejar de hacer o con qué me quedo de lo que antes me gustaba, antes de que existiera esta herramienta, ¿no? Entendiendo que sí te toca a ti poner los límites, pero también te toca analizarlo desde la lógica social, volviendo al tema del liderazgo, ¿no? O sea, cuando tú piensas en la tecnología, en cómo yo me relaciono con la tecnología, te pongo otro ejemplo, ¿no? Muy puntual. Si yo quiero ver puros videos de teoría de la conspiración, pues mi rollo, ¿no? Pero si el algoritmo de la plataforma está diseñada para llevar a las personas hacia allá, entonces tal vez sí tenga que yo levantar la voz, o tal vez en los entornos donde yo participo tengo que hacer mención de eso. No es estrictamente unilateral yo y la relación con la tecnología. Sí llegan momentos en los que tenemos que ser más críticos y socialmente más responsables. Y como líder, por ejemplo, de un equipo eso es clave, o de una empresa eso es clave. O sea, cuando entré a KSM, uno de los primeros temas era, si quieren las reuniones de los viernes pueden ser con la cámara apagada, porque es validísimo que el viernes quieras estar en pijama y bañarte más tarde, ¿no? Nosotros que hacemos home office. Pero entonces era un diseño y lo platiqué y había gente que le parecía bien, había gente que decía no tanto. Pero entonces también te toca a ti mediar la relación, te toca a ti escuchar y proponer, y creo que lo que está faltando, sobre todo en los esquemas de liderazgo hoy en día en las empresas, hay dos camps. Aquí se hace como yo siempre lo he hecho, porque por algo soy el jefe, y hay que adoptar toda la tecnología a como dé lugar, porque ahí viene y hay que estar a la vanguardia, y para mí un liderazgo bien ejercido hoy en día reflexiona, pone una postura balancea, y decide a partir de un diálogo con los equipos. Y es que justo eso que decías de mediar, en las varias pláticas que hemos tenido siempre decimos, bueno, pero es que esto está muy cargado al modelo gringo. Bueno, pero es que esto es muy europeo. Y algo que me he dado cuenta en el mercado latinoamericano es, la tecnología está diseñada, como acabas de decir, para facilitarle la vida a la gente.
Pero una vez que les facilitas la vida, les liberas tiempo. Y cuando liberas ese tiempo, tendrías que usarlo de forma productiva para hacer más. Pero en el mercado latinoamericano, ese tiempo se convierte en tiempo muerto. La gente está pensando en que hago esto para ya no tener que hacer más. Ujú. ¿Cómo cambiamos ese paradigma? Yo te diría más bien cómo logramos que la regulación baje el número de horas que tenemos que trabajar. Y lo llevo por el otro lado, porque sí es cierto, en Latinoamérica somos poco productivos. México es el país menos productivo de toda la OCDE. Y con más horas laborales. Somos los que más trabajamos, somos los que Ujú. más vamos a la oficina, pero no Y los los que que más menos trabajamos, trabajan. somos muy poco productivos. Entonces, tu pregunta me parece linda e importante en dos sentidos. O sea, por un lado es, ¿cómo hacemos una cultura de productividad? Una cultura de hago que mi tiempo valga. Eso es lo primero, ¿no? Y es lo que está, desde mi punto de vista, en el corazón de tu pregunta. Pero, si asumiendo que todos ya tenemos el paradigma correcto y queremos ser productivos y entendemos que nos pagan por ser productivos y hay que regresar a la sociedad, todo bien. Pero si yo puedo producir lo que se espera de mí en menos tiempo, yo debería de ser capaz de irme a leer, de irme a un taller de cerámica, de irme a estar con mi familia. Y realmente el esquema, sobre todo norteamericano, basado en la ética protestante, como bien lo refleja Max Weber, al final del día deberías de meterle más y más y más. ¿Para qué? Porque eso no te va a regresar. Al final esa productividad más grande conforme está el modelo no necesariamente implica un crecimiento salarial, no necesariamente implica un crecimiento en la lógica organizacional, por factores algunos justos y algunos no tan justos, pero me gusta tu pregunta porque yo te diría, ¿cómo le hacemos para que el latinoamericano sea más productivo? Es una pregunta adyacente a si logramos que el latinoamericano utilice mejor la tecnología, ¿cómo hacemos para que aproveche mejor su tiempo? Y es que partiendo del tema de la educación en donde estamos metidos, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para enseñarle a los más jóvenes que la tecnología no está hecha para que no pienses o para que dejes de hacer, Ajá. sino para que lo hagas mejor? Uf, Qué complicado. sí, esa pregunta se me puso la piel chinita. Yo te diría, no toda la tecnología está para que lo hagas mejor. O sea, ver tele no me hace mejor. De ninguna manera. Yo veo series que de hecho siento como mis neuronas van tronando como burbujas. Y la paso increíble. No toda la tecnología implica una mejora. Me gusta y otra vez, si Ni parece que a ti te beneficio. estoy argüendeando más que a las chicas, pero pones preguntas más para polemizar. O sea, no toda la tecnología es para optimizar. Un café, los clavados del café, que qué rico está el café. Por cierto. Por cierto, los clavados del café, hay tecnología de café, de dripping, que de hecho es más improductiva. Toma más tiempo, desperdicias más material, El café es mejor, pues desde una perspectiva productiva no. Porque lo que tú quieres es el ritual y es el tiempo. Entonces, yo te diría, a los niños, desde mi punto de vista, mi TED Talk sería, a los niños no tienes que enseñarles que la tecnología es para desarrollarte. A los niños tienes que enseñarle que la tecnología es una faceta más, entre otras facetas de la experiencia de ser humano. Porque eso es lo que sí se está perdiendo. Sí se están metiendo tanto a la tecnología que ya ni siquiera la pregunta es cómo la usas mejor, es qué rol juega en tu vida, creo yo. No soy padre, ustedes me podrán decir mejor cómo viven eso, pero pienso que la pregunta hay que ajustarla en ese sentido. Oye, agregando un poquito lo que venías diciendo del tema del tiempo y esta parte cómo la tecnología igual te quita unas labores o algunas responsabilidades, ¿y qué se hace con ese tiempo que ahora tienes y que debería ser mejor aprovechado y en tema de productividad? Yo lo pienso y siento que tendríamos que empezar por entender y por darle valor a nuestro tiempo. Creo que hace mucha falta el realmente valorizar y ponerle incluso un número a tu tiempo. Porque entonces, si entiendes que tu tiempo es lo más valioso que tienes, desde ahí también te puedes posicionar, desde ahí también puedes solicitar y puedes ser más productivo, porque entonces entendiendo que mi valor, o sea, que mi tiempo vale y es algo sumamente valioso, voy a aprovecharlo mejor. Y entonces ahí sí veo a la tecnología y digo, ok, te voy a usar a mi favor para yo tener más tiempo para mí, porque mi tiempo es lo más valioso que yo tengo. Total. Sí, y la gente que yo he conocido que es más productiva es la gente que más valora su tiempo. Eso 100%, ¿no? O sea, la gente que realmente,
Y puede ser por la razón que sea, porque sabe que tiene el tiempo limitado porque ejerce cuidados, ¿no? A infancias o a adultos mayores, por la razón que sea, la gente que valora bien su tiempo suele ser más productiva. Y eso me lo decía una profesora en el ITAM, la ahora directora de la facultad, decía que ella era más productiva que los que no ejercían cuidados, porque ella a la una tenía que irse por los niños y tenía que sacar lo que los otros sacaban a lo largo de todo el día. Y a mí eso me marcó mucho. Y en ese sentido coincido con la parte de valorizar tu tiempo. Donde también te argüendearía a ti es no ver al tiempo como un bien. Estamos permitiendo que el lenguaje de mercado se meta a todas las facetas de nuestra vida. O sea, el tiempo es tiempo, el tiempo no es un bien. Cuando dicen el tiempo es el bien más preciado, no, porque entonces ya el tiempo se vuelve algo intercambiable. Y eso no lo puedes intercambiar, porque eso no puede regresar. O sea, si yo te doy, ajá, cuando dices el tiempo es oro, el oro puede regresar. Yo te puedo dar 1 kilo de oro y me lo puedes regresar. Ni siquiera así, ¿no? Sí. Pero el tiempo no. El tiempo no es un bien. El tiempo no está en el contexto del intercambio. El tiempo es simplemente, digamos, que el crisol o el escenario donde sucede la vida. Entonces lo tienes que valorizar porque el tiempo es la vida misma. No es un bien que se está dando. Justo viéndolo desde ahí, creo que tiene más valor, porque si dices no lo puedo regresar, o sea, todavía cobra más valor, porque entonces es efímero, es lo que tienes ahorita. Pero ¿cuál es la única manera de valorar el tiempo? Si no es a través de un esquema de pérdida. A través de la muerte. O sea, al final del día, la única forma de valorar realmente el tiempo es, y lo dicen prácticamente todas las culturas y todas las espiritualidades, al final del día, la única forma de ponerle un valor real al tiempo es viendo a los ojos a la muerte y decir, soy finito. Y vivimos la mayoría asumiendo que no somos finitos, y entonces al tiempo le damos un valor y lo ponemos a competir con otros bienes. Y es como, si trabajo tantas horas me puedo comprar el BMW en lugar del Volkswagen. Y es como, estás mezclando peras con manzanas porque uno puede venir de una forma y el otro simplemente no tienes un control sobre él. Entonces, sí sé que me estoy yendo un poco por las ramas, pero la tecnología, por eso es tan importante, porque al final del día la tecnología, de hecho, impacta mucho en nuestra experiencia del tiempo. Y lo que decías, la tecnología nos permite hacer mucho más en mucho menos tiempo. Y entonces, la pregunta entonces es más, ¿la tecnología me está regresando más aquello que es más valioso o no? No es la tecnología me está haciendo más productivo. En el camino sí tienes que responder esa pregunta también, pero no es la última pregunta a responder. Está relacionado con la eficacia. Está relacionado con la eficacia y está relacionado con la eficiencia. Y la economía lo que busca es eficiencia. Hay un montón, y Buckminster Fuller, un genio, no mucha gente lo conoce, pero Buckminster Fuller es de lo más chido que hay. Y Buckminster decía que si los arquitectos siguieran la lógica de otras disciplinas, los edificios no serían tanto un desperdicio de recursos. ¿Y qué pasa? Él decía que deberíamos de pesar los edificios. Decía, no pesamos los edificios, entonces gastamos un montón. Él fue el que creó la esfera esta en Montreal, una esfera que es como hexagonal, y él era muy de eficientar el uso de los recursos en la construcción. Y él decía que teníamos que aprender a ser más eficientes. Por eso la forma, me imagino, para eficientar el espacio. Pero en sus reflexiones, él lo que decía era un poco lo mismo. Todo el modelo económico busca la eficiencia, pero no la eficacia, ¿no? Y entonces, claro, no somos eficaces, hablando de temas que no sé, pero me encanta hablar de lo que no sé también. Venga. ¿No? Criar criaturas, ¿no? Mi madre, que es pedagoga de formación, decía, no es un tema de calidad o de cantidad, es un tema de oportunidad. Siempre está la discusión entre mamás y papás, ¿no? Hay que estar mucho tiempo con ellos para que sepan que vas a estar, o no, es un tema de calidad, no importa que no estés mucho, pero que sean viajes padres para que se acuerden. Y mi madre decía, no es un tema de oportunidad, hay que estar en el momento en el que hay que estar, cuando le están rompiendo el corazón a la criatura, cuando están ofreciéndole el primer cigarro, hay que estar en el momento. Eso es eficacia, no es eficiencia. Entonces, tenemos que aprender a ser más eficaces en nuestra vida, lo que implica entender qué es lo que queremos lograr. Más eficientes es lograr más. Más eficaces es lograr lo correcto. Oye, Marcelo, y yo lo que veo en ti es que eres una persona súper consciente, muy inteligente, que sabe pues diferenciar cuándo sí y cuándo no. Pero la realidad es que a grandes rasgos creo que de manera general las personas nos cuesta mucho trabajo adoptar y entender esta tecnología. O sea, no sabemos diferenciar, no sabemos cuándo sí, cuándo no, cuándo darle más prioridad, y bueno, también ya relacionándolo mucho al tema de la familia, de los hijos, de la pareja, porque en el tema laboral
expertos como tú que liderean, que ya saben cómo hacerlo, pues podrá ser sencillo. Pero a veces ni siquiera en la propia casa nosotros como papás sabemos. A mí me gustaría, porque este podcast tiene como finalidad aportar siempre algo para las personas, que tú nos pudieras decir, a lo mejor de manera muy simple, cuándo sí es bueno meter la tecnología, pero cuándo no, como recomendación, claro. Ya, claro, creo que es una buena forma, ¿no?, de recapturar mucho de lo que hemos platicado hasta ahora. ¿Cuándo sí usar la tecnología? Yo creo que requiere dos cosas. Requiere entender cómo funciona la tecnología. Ese es el paso número uno, ¿no? O sea, mi primer consejo es, la gente tiene que entender cómo funciona su tecnología. El martillo es evidente cómo funciona, ¿no? Pero ¿alguien se ha puesto a pensar cómo funciona el microondas? ¿Cómo funciona la lavadora? ¿Cómo es que ahora ya la lavadora puede por peso estimar cuánto jabón y cuánta agua? Y no digamos el celular, que es el caso típico, ¿no? ¿Cómo funcionan los modelos predictivos que están detrás de estas inteligencias artificiales generativas? Mi primer consejo para la gente es una responsabilidad del humano moderno entender, en la medida en la que cada uno tenga el tiempo, las ganas y la capacidad, cómo funciona la tecnología. Habemos unos clavados que estamos tratando de entender los modelos algorítmicos matemáticos de los gradientes del modelo de inteligencia artificial, y eso es porque no tengo hijos, entonces al parecer me sobra tiempo. Pero a lo mejor nada más entender lo que es un modelo predictivo por encima es suficiente para tomar una mejor decisión, ¿no? Estaba leyendo ayer un paper académico que habla, por ejemplo, de la antropomorfización de las IAs y cómo no deberíamos de permitir que chavitos de ciertas edades escolares trabajen con inteligencias artificiales, porque en tanto ellos no saben que no es un humano y en tanto viene de una figura de autoridad, le otorgan de invest una figura de autoridad, entonces le están dando a una entidad que es hueca, que no tiene capacidad de desarrollar empatía ni mucho menos cualidades de autoridad. Entonces, pero eso solo lo vas a entender si te pones a leer papers en la medida de tus posibilidades, libros, artículos o ver podcasts que te permitan entender mejor cómo funciona. Entonces, punto número uno es, ¿cuándo sí? Depende de qué tanto lo conoces. Si no conoces nada de la tecnología, no la metas. No la metas. O sea, tú no te tomarías un chocho que no sabes nada del chocho. Y hacemos eso con la tecnología, ¿no? Entonces, punto número uno es, tienes que conocerlo por lo menos a un nivel en el que te sientas cómoda o cómodo. Punto número dos, tienes que conversarlo. Somos interdependientes, somos interser, diría Thich Nhat Hanh, ¿no? Entonces, somos en tanto somos con otros, y también es una conversación que se tiene que tener. Yo cuando me vine a vivir a la Ciudad de México, pues lo que estaba de moda era el Nextel, ¿no? Los chavitos fresas de provincia se venían con Nextel, y yo los primeros años que viví acá, pues por Nextel hablaba con mis papás, y era una maravilla tecnológica porque no costaba lo que costaba el celular, y podía hablar con mis papás diario en una etapa en la que necesitaba poder hablar con mis papás diario. Entonces, no es un tema de, yo no quiero el celular, papá, te odio. Pues, mijo, eres parte de una familia y es un vehículo que permite la cercanía. Entonces, para mí el segundo punto es, se conversa sin delegar a quien a lo mejor no le toca tomar la última decisión, como puede ser un niño de 7 años, pero se conversa con él, o se conversa con los colaboradores, se conversa con la pareja, tú que hablabas de ese tema, ¿no? O sea, ¿y valdría la pena entonces cuestionarnos también la relación que tenemos con la tecnología? sí, pero primero hay que entenderla, luego hay que hacerla parte de la comunidad en el sentido de cómo nos sentimos nosotros con la tecnología. Y lo último es cuestionarnos nuestra relación con la tecnología, porque es como si el camaleón se cuestionara su capacidad de cambiar de color. O sea, es lo que nos hace humanos, entre otras cosas. No es lo único que es condición necesaria, no suficiente, ¿no? Entonces, la tecnología es lo que nos hace humanos. Entonces, cuando hablamos de cuestionar nuestra relación con la tecnología, sí que lo tenemos que hacer, pero no es por donde empiezas, porque la gente que cuestiona su relación con la tecnología acaba viviendo en un búnker, ¿no? Cazando su comida y con miedo. Y con miedo y perdiendo mucho de lo que lo hace ser humano, ¿no? Entonces, no está mal, y yo soy muy crítico de la tecnología, pero crítico no en el sentido de criticón, soy muy crítico en el sentido de la adopto, Entenderla de hecho más y que analizar. la mayoría, pero paso mucho tiempo analizándola. Y nada más agregando algo a esto que acabas de mencionar, Marcelo, yo creo que sí es no crear también como un estigma, porque lo veía hace poco y se los compartía en otro episodio en la escuela de mi hijo,
que justo hablamos, nos estaban diciendo de las mejoras que va a haber para la institución, de que van a agregar pues la tecnología, dándoles un equipo a cada uno de los alumnos y todo esto, ¿no? Y uno de los papás decía que no estaba de acuerdo, que él estaba con la idea de que los niños tenían que seguir aprendiendo únicamente por medio de los libros de texto y más nada, ¿no? Que él no le da tecnología a su hijo, que está súper enojado, súper inconforme, etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión, o para no extender tanto esto, creo que sí, dentro de todo este cambio que existe, también hay que estar con la apertura de incluir estas nuevas formas de comunicación, de tecnología, la era digital, porque si no también los niños se van a quedar atrás. Y la realidad es que en unos años, si no están al día con estos cambios, se quedaron obsoletos. Entonces, entiendo la preocupación del papá, porque sí creo que no es sustituir a los libros, y nos decían en la escuela, es que no es sustituir a los libros, es que estén trabajando en conjunto. Van a seguir existiendo los libros, a lo mejor un poco en menos cantidad, pero también incorporar esta nueva herramienta, porque eso es lo que viene, y eso es a lo que ellos se van a enfrentar. Y si no los preparamos para eso, se van a quedar atrás. Uf, saquen más café. Sí, iba a decir, por favor, porque esta plática ya la tuvimos Con piquete. y creo que es un error del colegio, pero Ahora vamos, sí. Bueno, no, me gustaría escucharte y ahorita yo Sí. doy mi punto de vista. yo creo que es un error del colegio porque como llevamos unos minutos explicándolo, si no comprendes la tecnología ni de dónde viene ni para qué sirve, no termina por ser productiva y no terminas por adueñarte de ella. Más bien, ella se adueña de ti. Cuando a un niño, hablando de edad escolar entre 6 y 12 años, le metes la tecnología de esa forma, no va a entender de dónde viene y para qué sirvió. Simplemente la va a hacer parte de. Y no va a entender el mundo sin esa tecnología. Pero es que el mundo ya existía antes de esa tecnología y no lo va a entender. Justo. Creo yo. Y suma mucho y gracias, porque dos cosas, me falta venderte a ti, así que dos cosas te diría. Uno es lo que les decía, el punto número 2 del interser y del diálogo. La escuela probablemente no tuvo espacios de interacción donde lo consensuó, ¿no? Entonces la tecnología se consensúa. La tecnología es precondición, por ejemplo, para un pensamiento democrático. Podemos llegar hasta allá si el tiempo nos da, pero seguramente la escuela llegó y dijo, a partir de ahora es así y es bueno. Y seguramente lo que dijo la escuela viene en los selling points de quien creó la tecnología. Entonces ahí es donde es mi crítica. Es como al final, si la escuela hizo una evaluación pedagógica relevante, capacitó a los docentes, entendió los riesgos y las oportunidades, que le metan todo lo que quieran, porque van a poder hacer un uso adecuado de la tecnología. No con la escuela, seguramente es una buena escuela, pero te diría, la mayoría de las escuelas llega el vendedor de, no voy a decir nombres porque qué tal que el día de mañana quieren patrocinar el podcast, pero y llegan y te venden los argumentos que son plausibles, pero que no son pedagógicamente sostenibles. Y ese es el tema que tiene que ver con esto. Entonces, claro, tú compras una visión como adulto, pero al niño le vas a transformar su relación de una manera que va a ser muy difícil echar para atrás. Y la otra cosa que te diría que debería darle cierta paz a quienes tengan crías es, no se van a quedar atrás. Los incentivos de las empresas es para hacerlo cada vez más fácil de adoptar. Hoy en día, ¿cuánto tiempo te tomó aprender a usar ChatGPT? ¿10 minutos? ¿Un día? Poco, muy La sencillo. noción, y a todos los que están aquí, cuando su empresa, su colegio, quien sea, les diga, no, es que hay que insertarlo porque si no se van a quedar atrás. No, estas empresas están de hecho trabajando para hacerlo hiper fácil de entender. Entonces, no porque no lo usen a los 7 años significa que a los 15 años no lo van a poder usar, porque la empresa tiene incentivos para hacer que lo puedas usar, no importa si tienes 10, 15, 20 o 100 años. Entonces, no es cierto, ese es un argumento que se utilizaba para empujar la integración de la tecnología en espacios escolares y laborales. Pero la realidad es que no, cada vez es más fácil. Ustedes ni habían nacido, pero en mi época yo usaba ActionScript, yo usaba ciertas cosas de tecnología que sí que costaba trabajo y que sí que si no las aprendías después se volvió un problema. Hoy en día no funciona así. Incluso escribes el prompt con faltas de ortografía y te lo corrige. Y aún así lo Se entiende. corriges, sí. Claro, se hablaba de prompt engineering y, ¿se acuerdan? Hace 4 años era como una de las carreras del futuro va a ser prompt engineering. Hoy en día adrede escribo el peor prompt nada más para demostrar que cada vez es más inteligente. Entonces, sí, es bonita la pregunta que haces. No soy tan ludita como el papá. O sea, yo
creo que hay que mediar un poco mejor. A lo mejor hace algunos años habría estado exactamente donde él está, pero definitivamente sí sería muy crítico con cualquier colegio que no involucre a la comunidad escolar en el diseño de la adopción, que no capacite adecuadamente antes de liberar, porque muchas están liberando la tecnología y capacitando sobre la marcha. Y es como decir, bueno, pues vamos a probar con tus hijos como si fueran conejillos de India y vamos viendo. No, tienes que estar seguro que la persona que va a mediar la relación tecnológica está perfectamente capacitada, porque lo que está de por medio es la parte de formación, desarrollo de habilidades, capacidades cognitivas y sobre todo, y lo que a mí más me preocupa, la neuroplasticidad basada en los golpes dopamínicos. O sea, que le estemos generando esos shots dopamínicos a esa edad va a generar unos efectos donde van a ser generaciones todavía más ansiosas. Entonces, claro, si la escuela tiene un plan, adelante. Si la escuela no tiene un plan, llame ya. Sí, claro. Exacto. O sea, cuando fracasen, llámenos, por favor. Podemos dar la solución. Sí, claro. O sea, al momento de compartir la información, sí mencionaban estos puntos, ¿no? De claro que todo el equipo va a estar capacitado, los docentes, obviamente lo mencionan así, ¿no? En realidad no lo sabemos. Yo creo que no hay que mencionarlo como si tú estés mejor que yo, lo saben, ¿no? Pero claro que puede tener ventajas, desventajas, siempre analizando y siendo consciente de todo lo que conlleva. Y como dices, ¿no? Que no lo tomen como, bueno, vamos a probar y si funciona, ¡ay, qué padre! Aplausos. Y si no, híjole, bueno, pues a prueba de error. Yo creo totalmente. Y el tema de la tecnología educativa, el libro que platicábamos de Digital Delusion, justamente dice, llevamos 10 años haciendo prueba y error y no hay nada que compruebe que hay un impacto significativo en el aprendizaje por el uso de herramientas tecnológicas. No lo hay, con la pena. Todos son test controlados y cuando tratas de traspolarlo, no hay un efecto. Once again, la tecnología nos hace ser quienes somos y estamos aprendiendo, pero no aprendamos a costa del entorno escolar. A ver si logro aterrizarlo. Justo como en esta ola tecnológica en la que estamos inmersos todos, hay muchos riesgos de los que se hablan, sobre todo, o a los que nos vemos expuestos todos. Sin embargo, creo que hay partes de la población mucho más vulnerables que otras. Y voy a ser muy específica en tema de adolescencia. Que a mí, por ejemplo, como mamá, de repente sí me da mucho miedo esta parte, esta exposición a la que se están enfrentando, hablando de temas como sextorsión, grooming, ciberacoso, robo de identidad, un montón de cosas que si no conocemos, si no entendemos, si no nos damos el tiempo para analizar, para conocer la tecnología como tal y simplemente estamos haciendo uso o se nos impone desde otros lados, llámese escuela, llámese lo que sea. ¿Qué les dirías o qué nos dirías a los papás que estamos en este momento de vida atravesando por ahí con nuestros hijos? ¿Cómo podríamos orientarlos? ¿Cómo podríamos guiarlos? O incluso protegerlos tantito, ¿no? Yo sé que pues al final no les puedes quitar todo el peligro. Tenerlos en una cajita de cristal, ¿no? Y de repente a mí me cuesta como mediar eso, ¿no? ¿Hasta dónde les permito? ¿Qué tanto tiempo ¿no? Y no quiero ser impositiva y tampoco quiero caer en temas de tiempo de pantalla, porque estoy queriendo entender también su lado. Pero estos riesgos tan altos que hay, cada vez se sabe de más casos, sí son preocupantes, porque dices, si ellos no lo están entendiendo, yo tampoco lo estoy entendiendo, ¿cómo les enseñas a autoprotegerse? Me voy a ir por la tangente y voy a llegar al punto, ¿no? Pero aquí es donde va a estar el short del YouTube, ¿no? ¿Cómo enseñarías a tus hijos a cuidarse de los asbestos? No te toca a ti. No te toca a ti. Y eso es algo que tenemos que también cambiar de paradigma, porque ¿qué pasa? Y algo que yo cuento mucho es que en Google, no me acuerdo cómo se llama, que es Google tiene un buscador de títulos de libros y publicaciones a lo largo de los siglos. Y entonces muchos filólogos y lingüistas lo que utilizan es esa herramienta para evaluar cómo ciertos conceptos suben y bajan en la psique y en la conversación social. El concepto de parenting no tiene ni 100 años. Ni 100 años. Antes en la literatura se hablaba de child bearing, crianza. Crianza. Y paternidad y maternidad es un concepto, de hecho, sobre todo apuntalado a partir de la Segunda Guerra Mundial. El rol del cuidado ejercido estrictamente por una figura materna y una figura paterna es un fenómeno absolutamente moderno. Y entonces, de repente llegamos al 2026, donde nos preguntamos, ¿cómo le hago yo, mamá y papá,
para proteger a mi hijo del grooming. No, no te toca a ti. O sea, y vamos a llegar a algunos tips o algunos hacks, pero en estricto sentido, ¿sabes qué habría pasado en una comunidad hace 200 años si un adulto hace grooming? Lo matan a palos. La comunidad, ¿cómo se te ocurre? Tú no puedes ser miembro de esta comunidad, tú deberías de estar fuera de esta comunidad. Lo excluyen, lo condenan al ostracismo, no promuevo la violencia en ninguna de sus formas, pero, no coman carne, pero antes era la comunidad la misma que se iba a encargar de hacer que personas que no estaban cuidando a las nuevas generaciones fueran excluidas. Y hoy en día pareciera que es responsabilidad de los papás. Entonces llega el señor Zuckerberg y pone un lugar para hacer grooming, pero es mi responsabilidad. ¿Sabes de quién es responsabilidad? Del señor Zuckerberg. Porque él está poniendo el arma en la mano del delincuente. Entonces nos toca como padres, como madres y como interesados en el bienestar de la sociedad empezar a levantar la mano, empezar a exigirle a estas empresas, empezar a involucrarnos, empezar a ir con nuestros legisladores, porque pareciera que no, pareciera que es que el gobierno, no, todos son unos corruptos. Cuando los grandes intereses tecnológicos ganaron, es cuando nos hicieron creer que el gobierno es igual de cabrón que ellos. Y sí, y sí lo son, pero son el mejor invento que hemos desarrollado en sociedades modernas para regular, para normar y para contener los efectos perniciosos del libre mercado y de la innovación. Entonces, en términos generales, yo te diría, ¿qué tendrías que hacer como mamá y como papá? Juntarte con la sociedad de padres y firmar una carta y mandarla a las oficinas de TikTok y de Discord y de Twitch y que ahora es de Amazon, y empezar a fregar, a obligarlos, a presionarlos. Porque a ti te toca, es que este señor le da una pistola, ¿cómo los protejo? No, pues haz que ese señor no le dé una pistola. Y de verdad me apasiona porque tenemos que empezar a entendernos como parte no de una unidad nuclear yo con mis hijos y mis perros, sino algo más grande. Entonces, lo primero, ¿cómo los proteges en el mediano y largo plazo? Asociándote con tu comunidad y pidiendo que haya accountability, que haya responsabilidad por empresas que han encontrado argucias semánticas y legales para hacerse los no responsables. Punto número 1. Y punto número 2, en la lógica individual, en la lógica más cercana, en las charlas que me toca ir a dar luego a colegios y con docentes, el tema que más sale es, lo usan para hacer tareas, lo usan para hacer trampa en los exámenes, y siempre hago el mismo call to action, es, ustedes han tenido un ciberromance con GPT y se ríen, les genera una risa muy incómoda a los docentes, ¿no? Han tenido un amigo de GPT, algunos sí, yo ya tengo un amiguito en GPT. Les digo, el caso de uso número 1 en jóvenes y adolescentes de estos es de terapeuta, de amigo y de amante, y no en ese orden. Entonces, o empiezan a simular lo que es tener un cibersexo, una ciberrelación con un LLM, o no van a poder entender realmente. Y entonces siempre vas a ser como el meme del señor que llega con la patineta de ¿qué onda, chavos? ¿No? ¿Qué rollo con la chaviza? Porque tú vas a llegar y vas a decirle, mijo, no lo uses para hacer tu tarea, y él va a ser como, güey, lo uso una vez a la semana para hacer mi tarea, el 90% del tiempo estoy dándome besos virtuales. Entonces, la verdad es que tú te tienes que involucrar. El tema de grooming, ¿dónde se hace el grooming? En los videojuegos. Y muchos papás no juegan videojuegos con sus hijos, entonces hablan en abstracto del grooming. Pero nunca se han metido a jugar Roblox, nunca se han metido a jugar Fortnite y hablan en abstracto, no saben lo que es que de repente te esté hablando por el micrófono. Entonces, el punto real, viendo de lo social a lo individual o a la unidad familiar, es participar de las actividades. Y solo ahí vas a construir la confianza y la credibilidad para con tus hijos y vas a entender mejor la dinámica. Y no le vas a decir en abstracto, aguas, van a venir unos malos a decirte cosas, sino que le vas a decir, mira, en esta ventanita, por aquí es por donde te van a pedir fotos encuerado y después te van a extorsionar. No es en abstracto. Tienes que encarnar el mensaje y tienes que vivirlo desde abajo, ¿no? Oye, Marcelo, fíjate que ahorita que ya logramos tocar ese punto en el que te apasionas, una de las personas más espirituales que conozco eres tú, pero también una de las personas que más cercano a la tecnología está. Y esos son, desde mi entender bastante limitado, son extremos, ¿no? O sea, un extremo es el que está pegado a la tecnología, el que es productivo, el que habla de producción, de mercadotecnia, de comportamiento de mercado, y otro el que habla de la espiritualidad. Y tú tienes las dos. ¿Cómo logras compaginarlas? Qué bonita pregunta y no me la había hecho. Déjame pensar. Déjame analizar. Así, déjamelo mastico. ¿Se acuerdan de ese anuncio? ¿Déjalo mastico? Así, ajá, déjamelo mastico. Una respuesta un poco sangrona, pero sincera. Para mí la espiritualidad es el camino que tenemos para tratar de entender mejor lo que es ser quien eres.
¿no? O sea, la espiritualidad desde mi punto de vista es un camino que te permite entender ¿no? Y la tecnología también. A la hora que lo piensas, desde una lógica como la que hemos venido hablando, también la tecnología te permite entenderte, pero desde otro frente, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, en Claude instalé por recomendación de mi primo Daniel, un bicho que se llama Grill Me, que es un skill específico que utiliza un pensamiento lógico de programación para, ahora sí que ir a fondo y deshacer tu argumento. No es actúa como un ser humano muy estricto y dime en qué me equivoco, es Grill Me, es bulletproof. Y entonces yo he hecho un hábito el poner mis ideas en el Grill Me y me deshace y me deshace y me deshace. Y entonces Claude me está enseñando que soy bastante menos listo de lo que pensaba. Y eso me da una dosis de humildad y me encanta. Como también cuando estoy frente, a lo mejor en mi luna de miel, a un Buda de 80 metros. La sensación de soy chiquito o más chiquito de lo que yo pensaba y mi ego necesita meterse en su cajita, para mí resulta muy similar, ¿no? En el caso de un modelo predictivo que ve huecos en una estrategia de marketing. Yo llevo 15 años, 20 años haciendo estrategias de marketing y le pongo esto y me dice, te falta esto. Y yo, ¿cómo no lo vi? Es un poco lo mismo cuando veo desde el lado espiritual ciertos aprendizajes de mi propia espiritualidad. Entonces, yo te diría, ¿cuál es el camino conductor? Entender no una lógica de productividad en la tecnología, sino una lógica de autoconocimiento. Y me regreso un poco a lo de hace rato. No estoy tan peleado con pensarlo en términos de productividad. O sea, francamente podríamos ahorita volver a abrir esa conversación. En mi caso lo utilizo para ser más productivo, pero sobre todo lo utilizo para ser más consciente de quién soy, ¿no? Toda la tecnología que utilizo. Pensándolo porque varias de las herramientas que hoy día uso, tú me enseñaste a usarlas, ¿no? O sea, Lovable. Exacto. Patrocinen el podcast. Hace 3 semanas me hiciste un Lovable Monster, entonces Ajá. ahora todo lo hago en Lovable. Y lo hace muy bien. Pero al final es eso, es cómo logré que la tecnología jugara a mi favor de forma productiva, pero no estoy logrando que la tecnología juegue a mi favor en el crecimiento personal. Uh-huh. Y eso es bien complicado. ¿Es complicado? Sí. Sí es complicado porque no puedes hacer de la tecnología un camino de desarrollo si no tienes el hábito de construir un camino de desarrollo. O sea, en mi caso, yo te diría... Se puede compaginar, pero tienen que ser las dos partes, ¿no? Ajá, exacto. Y está bien padre lo que dices, y es un muy buen ejemplo. Mucha gente no hace la tecnología un camino de desarrollo porque no tiene ninguna faceta de su vida en la cual sea un camino de desarrollo. Viene aquí a vivir, a proveer, a quejarse del gobierno, a pelearse con sus vecinos, a tratar de pasarla bien y comer rico, pero es más circunstancial. Yo te diría, si es precondición para hacer de la tecnología una oportunidad de desarrollo, el tener la intención. Que en tu caso, este podcast es eso, ¿no? Y lo has expresado. Entonces, tú ya estás transitando hacia allá y muy seguramente hay gente que esté viendo está hacia allá, pero si no, va a ser muy difícil. Y pongo otro ejemplo para que no todos sean los AIs y los LLMs. Este reloj es un Garmin. Yo mucho tiempo quise hacer ejercicio. Cuando tú me conociste pesaba 20 kilos más de lo que peso ahorita. Y yo por mucho tiempo estoy buscando hacer ejercicio. Y ponía el objetivo, hacía 2 semanas y nada, no funcionaba. Cuando empecé a hacer un poco más de ejercicio, cuando me compré el Garmin, cuando empecé a entender mis horas, cuando empecé a entender mis ritmos cardíacos, cuando empecé a entender, con el acompañamiento de un entrenador, de Abraham, lo máximo, empecé a entenderme mejor desde una perspectiva tecnológica. Sí, regresamos al entenderte. Claro, pero con la tecnología. Este bicho me permite saber cuál es mi zona 2 y Abraham, mi entrenador, me permitió entender que correr en zona 2 permite un desarrollo celular que hace que tus células procedan mejor la energía y entonces resulta que si tú te entrenas en un ritmo cardíaco bajo, a la larga puedes hacer más de lo que creías y es todo un proceso, pero Abraham necesitaba que yo le mandara los resultados de mi reloj para poder calibrar mi entrenamiento. Eso se toca con el productivismo y el biohacking y lo que quieras, pero en mi caso específico, concreto y encarnado, me hizo una mejor persona mi Garmin porque me permitió cuidar mejor de mi cuerpo. Ese es otro uso de la tecnología en un camino de desarrollo. Hay gente que es hiperproductivista, que solo quiere ganar más lana, que quiere el BMW y que compra estos relojes para ver cómo le saca el máximo rendimiento al cuerpo y los ves hiperoptimizados y totalmente infelices. Entonces, la misma tecnología te puede servir en una lógica productivista o de desarrollo de autoconocimiento. Necesito ese reloj.
Marcelo, ¿Dónde lo ¿y cómo, conseguiste? ¿y cómo vives la tecnología o qué tan involucrada está la tecnología dentro de tu relación con tu esposa? Fíjate que Yéndonos ya como al tema de pareja. No mucha, no mucha. Como que hemos construido en nuestra relación como un espacio donde no te diría que no esté, pero somos muy de estar en casa, muy de estar juntos. Entonces, la tecnología, yo creo que el esquema más como que podría compartir es cuando empezábamos. Yo era de hablar muy poco por teléfono, Irán era más propensa a hablar por teléfono, y ahí tuvimos que llegar a acuerdos, ¿no? O sea, y así es un tema de estilos. Hay gente que a su pareja le gusta hablarle 2, 3 veces al día por teléfono para cotorrear, para touch base, y hay gente que no le gusta hablar por teléfono y prefiere llegar a la casa y contar el día, y las dos cosas son válidas. Entonces, hace 15 años que empezamos, fue uno de los temas que tuvimos que ir consensuando y que ir conversando. Mismo caso con el WhatsApp, ¿no? La expectativa que hablabas de inmediatez, creo que los dos la teníamos. Y también tuvimos que soltarla, pues porque tienes una vida aparte y porque no tendrías por qué estar obligado a responderle inmediatamente solo porque la otra persona quiere que le respondas, aunque sea tu pareja, tu mamá, tu papá, da igual. Esos son 2 casos como concretos de la tecnología. ¿Y en cuanto a redes sociales? En el caso de redes sociales, hubo una época en la que yo estaba tratando de dejar Instagram. Irán justo mucho de lo que hace, lo hace a través de una comunidad que ha creado en Instagram, ¿no? De acompañamiento a mujeres. Entonces, para mí de repente ella pasaba más tiempo del que yo quisiera que estuviera pasando en Instagram. Y eso también, eso sí lo he dicho en varias charlas, ¿no? Es impresionante. Si tú sacas una cuenta desde cero en Instagram y dices que eres hombre, te va a poner a morras en poca ropa, y si le dices que eres mujer, te va a poner maquillaje y pasteles. Eso es muy sexista, eso Sí. otra vez me lleva a mi animadversión hacia la empresa creadora de Instagram. Porque claro, y yo de verdad le he enseñado a Irán, o sea, yo me dedico en mi feed a darle like a Perrito Salchicha porque tenemos una Perrito Salchicha y estoy obsesionado. Me dedico a darle like a temas de budismo, a Perrito Salchicha. Si suelto Instagram 3 días y vuelves a abrir mi feed, empiezan a ver fotos de morras Mujeres. en poca ropa. Entonces, claro que genera este efecto, porque si yo me imagino que soy la pareja en una pareja heterosexual y volteo y cada que está viendo el celular está viendo morras, pues obviamente me voy a enojar. Pero en mi caso concreto, como está hecho el ejercicio y se lo he demostrado así de, mira, yo salchicha y pum, regresa. Pero bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Del tema de la relación de pareja, cómo la tecnología permea. Otra vez, como que redondeando un poco el argumento es, tienes que hablarlo, tienes que consensuarlo, tienes que entenderlo. Hasta que Claro. literal, hasta que no lo entiendes, no puedes explicarlo. Fíjate que hasta visto desde el otro lado, ¿no? Porque es muy fácil como nada más lo pensamos desde lo que estás diciendo. A mí me aparecen las morras con poca ropa, Ajá. pero también entender el que recibe esto, cuando tú eres el receptor, cómo lo estás viviendo, porque yo sí creo, y la otra vez escuchaba un podcast que hablaban de esto, que incluso la pornografía se ha visto distorsionada en redes sociales, porque ahora en Instagram eso se puede, eso ya es pornografía también, estar viendo todo el tiempo que tu scroll y que tu algoritmo sean mujeres con poca ropa, ¿no? O hombres, lo que sea. Y que no se está entendiendo desde el concepto de, o sea, no se está conceptualizando como pornografía. Uh-huh. Tu receptor, que en tu algoritmo tienes a los perros salchicha y de repente regresa esto y si te clavas y te sigues, estás consumiendo eso. Claro. Y sí estás viendo pornografía. Claro. Y que no se está aceptando tampoco desde ahí, y eso está teniendo un montón de consecuencias a nivel de pareja. ¿Quién es responsable de esto? ¿Quién es responsable? Pues cada uno. El dueño del algoritmo. Otra vez, porque hemos hecho una responsabilidad Ok, individual. ya te entendí, ya. No, porque Sí, tienes porque razón. como tú, tú lo que quieres ver es esto, Claro. pero a mí me aparece. Y sí es un hecho que los hombres, digo, no me quiero meter en terrenos escabrosos, pero claro, o sea, si te ponen a una mujer guapetona, no vas a decir, ay, no, y vas a apagar el celular. Entonces, Sí, pero sí, eso, digamos que son hacks o backdoors que han explotado los desarrolladores de esta tecnología to keep you engaged. No te hace santo y no te hace, digamos, no te exime si es que realmente tienes un mal hábito en el uso de la tecnología, si estás con microinfidelidades, coqueteando al influencer, pues eso está chafa, ¿no? Pero sí la tecnología también entra hasta allá, y sí sé que este es un tema que a muchas parejas, sobre todo parejas jóvenes, les está generando muchos puntos de dolor, muchos ¿no? temas. Y bueno, Marcelo, antes de terminar o de empezar a cerrar el podcast,
Tengo 7 años aproximadamente guardándome esta pregunta. Todas las veces que te he visto en mi vida, Traes te he un visto con un libro. Y te he visto con un libro diferente, porque dudo mucho que alguna vez te haya visto 2 días seguidos con el mismo libro. El de Digital Delusion, ese me ganó. Ese sí lo he visto 2 o 3 veces, y eso porque me lo prestaste. De hecho, ahorita trae su libro. De hecho, ahorita traes un libro. ¿Cuántos libros has leído en tu vida? O por lo menos desde que empecé a contabilizarlo, que fue... Qué padre, ¿los contabilizas? Sí, tengo... Desde que empezó, dijo. Ajá, tengo un Excel. Tengo un Excel Tu inventario. con mi inventario que establece género, género del libro, género del autor. También soy muy clavado, el tema de género he trabajado mucho en eso y también sale una y otra vez. Se publican menos mujeres, lean libros de mujeres, porque las editoriales publican menos libros de mujeres, porque es una self-fulfilling prophecy que dice que no, entonces intencionadamente trato de leer por lo menos 50-50. Entonces por eso empezó que empecé a registrar mis libros, ¿no? Entonces registro género, páginas, formato, género de la autora y precio para ver cuánto me gasto. Y ya sé, es muy toco. Ahí está tu colegiatura de centavos, hijo. ¿Con centavos? Con centavos. Y he leído desde el 2017 cerca de 480 libros. Wow. Qué increíble. Give or take. ¿Y He qué les comprado haces? cerca de 800 libros. ¿Y te gusta leer físico o también digital? Principalmente físico. Ahí sí la tecnología. Sí, no, porque la lectura tiene... Hay una cosa que se llama reciclaje neuronal. No debimos de saber leer, pero nuestro cerebro es scrappy, como se dice en inglés, y reapropió ciertas capacidades que ya tenía instaladas para enseñarnos a leer. Decodificar. Una de ellas es la memoria especial. Entonces, leer implica, cuando tú tienes el libro, si tú quieres recordar un concepto, viajas con a la página, con los mismos conductos con los que viajas mentalmente cuando vas a ir a algún lugar, viajas al concepto dentro de las páginas del libro. Por ejemplo, cuando lees virtual, no puedes hacer eso, entonces la retención es menor. Yo leo principalmente físico porque tiene un impacto más en mi retención, y como lo he tratado de dejar claro hoy en día en el podcast, me gusta citar datos random de todo tipo, entonces eso implica que tengo que poder llegar a ellos, y por eso leo en físico, porque me gusta poder llegar a estos datos, ¿no? Entonces sí, eso es más o menos lo que he leído, y como consejo no pedido, y fue de hecho de los primeros argumentos en la primera cita con Irán. Justo uno de los temas que elige es: yo leo entre 4 y 5 libros al mismo tiempo, y entre ellos no se parecen, porque no siempre tienes antojo de lo mismo. Entonces la única manera de leer mucho es leer variado. De todo. Hay gente que lee uno y después otro y después otro. Es como te dijeron, pues durante un mes solo vas a poder comer japonesa, y hasta que no te acabes la japonesa no vas a poder comer comida mexicana. Y pues se te antojan unos tacos, pues ese día come tacos. Si ese día quieres leer filosofía, lee filosofía. Si al día siguiente quieres leer novela, lee novela, ¿no? Entonces, Wow. eso es lo que a mí me ha hecho pues un ávido lector. Pero qué agilidad. Tomé cursos de lectura rápida también. Ah, ok, eso ayudó, momento, porque eso además ayuda. ¿cómo le haces para no mezclar la historia de acá con la de acá y conceptos? Digo, o sea, ¿qué onda? Tomo muchas notas, y muchos de los temas que tomé en el curso de lectura rápida. Wow. O sea, consejo del día: no coman carne y lean. Exactamente. Y cuestionen su relación con la tecnología. Ay, qué increíble. Es que a mí yo me volví lectora, no tengo mucho de haberme vuelto lectora. De hecho, es otro de los regalos que me dio el cáncer. Y ahora sí soy también fan, también tengo un inventario. Y también procuro leer bastante, y entonces te escucho y digo, qué increíble ser devorador de libros. Es rico. Pero creo que también se tiene que crear esta relación, ¿no? Cuando eres un lector que realmente lo disfruta, encuentras, o sea, siempre va a haber el espacio. Encuentras el espacio, el lugar, y se vuelve como hasta algo placentero, bien padre. Sí. Y además creo que nunca es tarde, Marcelo, porque dices que lo empezaste, bueno, de cuando 2017. llevas la contabilidad, ¿es desde el 2017? Sí, yo siempre he sido muy lector. Ajá. Que me volví un aborazado de los libros. 2017. Como de 2015, más o menos. Ah, ok, pero entonces esos 480 Ajá. más los Los anteriores. Sí, yo creo que en mi vida Locura. debo de haber leído unos 600. cerca de No, 800 1000. mil libros. Ajá.
1000 Wow. 1000 no, porque mentalmente, o sea, como que sí estoy, y la última vez que chequé me faltaban un montón, pero hoy en día debo estar como 800 libros. Entonces nunca es tarde, porque en el 2017 Iba a la mitad de donde estoy ahorita y han pasado 7 años, 8 años. me voy a hacer Sí. más lectora. Sí se puede, sí se puede. Sí. Ojo, no, eso podría ser Otro podcast. Tienes que regresar. Leer te protege del Alzheimer, de la demencia claro, senil. de cosas. sí. Leer desarrolla tus habilidades empáticas. Leer permite Te da léxico. te da léxico, te permite Que no te incrementar tu cierres, attention ¿no? span. Leer es mejor que el hongo michoacano. ¿Se acuerdan del hongo michoacano que salía en TV Azteca que todo curaba? Leer es el hongo michoacano de OG hongo michoacano. Que además leer te arregla la ortografía y eso es algo Sí, que se ha mucha perdido. gente no lo sabe, ¿no? Los maestros siempre te enseñan que la única forma de tener buena ortografía es escribir y escribir y escribir y no es Leer. cierto. Es leer. Leyendo. Igual Es que el leyendo, vocabulario. Justo, te mejora la ortografía, lo cual te hace quedar bien frente a una persona que se fije en eso, que hay muchas. Es súper importante. Y la lectura es una Yo de las... llegué a terminar una relación por eso, Sí lo creo. O sea, que me sangran los ojos, no puedo con el tema No, de la ortografía, mala ortografía. y para Sí, muchos es es un un tema. proxy, ¿no? De cómo eres en tu propia vida, que no cuides los detalles. Yo lo entiendo, no soy tan así, pero lo entiendo. Pero sí, o sea, y leer es una súper tecnología. O sea, es una tecnología en el sentido también primogenio. No hay otra especie que lea. Leer es un hecho individual, pero social, pero comunitario, pero epistemológico, o sea, no sé, yo sí creo que sí vale la pena intentar desarrollar el hábito independientemente de cuántos años tenga. Sí, totalmente. Oye, Marcelo, de verdad creo que ha sido muy enriquecedor todo lo que nos compartes en este episodio, todo. Gracias. Y yo quiero cerrar este episodio pidiéndote que le compartas a la gente lo que tú quieras. O sea, ya todo lo que nos dijiste ha sido de mucho valor. ¿Qué te gustaría decirle a la gente? Lo que dije en mi fiesta de cumpleaños con mi familia, que es mi gran aprendizaje ahora que llegué a mis primeros 40 años, y es que ante un mundo caótico, el famoso VUCA, ¿no? Voluble, incierto, cambiante, mi gran aprendizaje en estos primeros 40 años es que la pregunta más importante no es qué voy a hacer, sino quién quiero ser. De verdad, eso es lo que me gustaría que se lleven. Todo el tiempo es qué voy a hacer. Voy a aprender prompting porque así ya va el mundo. Voy a hacer un búnker porque va a haber una guerra. Todo el tiempo estamos pensando en qué hay que hacer, ¿no? Y también se vale preguntarse qué hay que hacer, ¿no? O sea, es importante para mantenerse vigente, para muchas cosas. Pero tenemos que aprender a hacernos la pregunta del ser, ¿no? ¿Quién quiero ser? Quiero ser más amable, quiero ser más generoso, quiero ser más compasivo, quiero ser más paciente, quiero estar más presente. ¿Quién quiero ser? Para mí esa es de verdad la invitación que estoy haciéndole ahorita a quien se deje, porque así de sencillo como es, mucha gente hace mucho no se lo pregunta. Asume que yo soy quien soy, producto de la vida, las circunstancias, los traumas que me legaron mis papás, y con lo que soy trato de hacer lo mejor posible. Pero en realidad no, también diseñas tu vida, tu ser y cómo te paras en la experiencia humana, ¿no? Entonces, para mí eso sería el mensaje que me gustaría que siguiera. Qué bonito, muchas gracias. Yo, para cerrar, me gustaría, primero, nuevamente agradecerte porque a mí este tipo de pláticas como profundas y como tan... Que se nota que salen del corazón y de la pasión y del conocimiento me fascinan y podría echarme Más cafecitos. más tazas contigo. 10 tazas. Sí, y estás invitadísimo a regresar. Total. Gracias. Ok, para cerrar mi última pregunta es, ¿y qué quieres ser? Yo quiero ser, pues me la pones muy fácil. Parece que nos ¿Quién ponemos de quieres acuerdo, porque claro, si la estoy pregonando, yo hoy en día, y esto puede cambiar, ¿no? Porque también cambiamos y la impermanencia es la única realidad. Yo quiero ser testigo fiel en mis acciones de los valores y de las nociones a las cuales yo me suscribo, y la más importante, que la única realidad es el amor. O sea, la neta, para mí eso, y eso sí tiene muchos años que lo tengo claro, o sea, el sistema operativo del universo es el amor. De ahí se montan aplicaciones llamadas la Tierra, llamadas la pelea con el vecino, llamadas Donald Trump, todas esas son aplicaciones que se instalan, y también las bonitas, ¿no? En el sistema operativo. El sistema operativo, los panteístas, pues dicen que la conciencia está en todo, ¿no? Yo creo que la conciencia es otra palabra para decir amor, y para mí el amor está en todo. Entonces, ¿quién quiero ser? Pues ser un fiel reflejo de aquello en lo que creo, y aquello en lo que creo es esto. ¿Y qué fue lo que te llevó a tener esta conclusión? No de qué quieres ser, sino de cuestionarte o de pensar que el faro
para todo mundo debería ser cuestionarnos quién ¿Quién quieres queremos ser. Yo diría la práctica budista, o sea, muchas horas de meditación. Wow. Muchas gracias. Gracias. Pues yo sé, digo, ya dijiste quién quiere ser, pero algo que sí tengo muy claro es quién ha sido hasta el día de hoy. Y ha sido un ejemplo, y ha sido un faro, y ha sido un mentor, no solamente para mí, sino para muchísimas personas que he tenido el gusto de conocer, que te conocen. Y de verdad te agradezco mucho y qué bueno que existe este espacio para poderte agradecer personalmente todo, de verdad, todo lo que has hecho, no solamente por mí, sino por todas las personas que te hemos rodeado y que te hemos conocido y que nos has hecho mejores en muchísimos sentidos. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Gracias por estar aquí. Gracias por cerrar esta temporada con nosotros. Y te esperamos de regreso en la temporada 2 favor. porque Feliz. Que vengan muchas más felicidades. Gracias por tus generosas palabras. Feliz de poder participar, ¿no? de esta vueltita por la vida contigo, conocer, ¿no? A esta familia que han venido formando de manera directa e indirecta. Mucho éxito y larga vida al podcast y que les deje muchas cosas muy bonitas. Qué bonita manera de cerrar esta primera temporada, ¿no creen? Y para eso también tenemos un pequeño obsequio para ti, Yay. Marcelo, con mucho, créeme, con Para mucho cariño. tus múltiples cafés de todos los Gracias. días. Sí, porque además te encanta. Y pues bueno, Pues sí, aprovechamos gracias por- también para decirles que vayan a Drip, ¿no? En la Roma y en la Narvarte no pueden dejar de conocer las cafeterías, de ir a comprar su bolsita para su cafetera y llevar a su persona favorita o llevar a esa persona que creen que una taza de café le va a hacer feliz. Vayan a Drip. Sí, y pues muchas gracias nuevamente, Marcelo. No se olviden de seguirnos, estamos en Instagram, Facebook, TikTok, de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Compartir. su plataforma de podcast favorita, Campanita. campanita. Spotify, Apple Podcast y en todos los lugares donde nos puedan escuchar. Para la temporada 2 probablemente ya estaremos también en iHeartRadio. Y también, bueno, pues en prácticamente ya todas las plataformas De podcast. posibles de podcast, ¿no? Sí, ayúdenos Entonces, a seguir creciendo, compartiendo. Creo que es la única manera en que podemos llegar a más gente. Tienen que compartir este episodio porque la verdad es que a mí me encantó. A mí también. No quiero Muchísimas que se acabe. gracias. Gracias a todos ustedes, muchísimas gracias, sobre todo a ustedes que nos están viendo. Gracias, como siempre les digo, nos vemos el próximo miércoles, pero este es especial, nos vemos la siguiente temporada. Gracias, Bye. Marcelo. Muchas Bye. gracias. Gracias.